Bueno, segundo bloque de este programa, en este lindo sábado. Doctora, quería puntualizar un poco dos cositas que habíamos dicho en el bloque anterior. Habíamos hablado de que tanto la diabetes como la obesidad parecen ser la misma enfermedad, ¿verdad? O sea, como nosotros, los que hacemos cirugía, lo vemos, a ver si después me corregís. Vemos el problema como si fuera un arbolito, ¿verdad? Como ese arbolito que está ahí atrás. En donde una de las ramas de ese arbolito sería el paciente diabético, otra de las ramas de ese arbolito sería el paciente obeso. Y hay algunas ramas que van a combinar diabetes con obesidad. Pero si nosotros atacamos el tallo, podríamos controlar ese problema. ¿Y ese tallo cuál sería? El control calórico en la dieta. Eso es lo que hace la cirugía. Eso, yo lo veo así, al menos. ¿Puede ser? ¿Puede funcionar de esa manera? Realmente sí. O sea, si hablamos de, por ejemplo, el hecho de que la cirugía bariátrica revierta la diabetes en el 80% de los casos, cuando el paciente cumple ciertas características, como por ejemplo que se opere a los pocos años del diagnóstico, ¿verdad? En realidad se cree que eso, el hecho de bajar de peso, ¿verdad? También ayuda muchísimo a la reversión, o sea, la disminución de la cantidad de grasa que existe, pero también hay que decir que la cirugía bariátrica en sí produce un aumento de la secreción de algunas hormonas como la GLP-1, que es el péptido parecido al glucagón, el HIP, que es otro péptido insulinotrópico dependiente de las calorías, ¿verdad? Entonces hay un trastorno o una activación metabólica endocrina que produce, que hace que aparte del hecho de bajar de peso, también sean otros mecanismos, digamos, endocrinos lo que hacen que se revierta la diabetes en muchísimos casos de los pacientes que han sido operados tempranamente, ¿verdad? Pero sí, hay que decir que la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad crónica, progresiva y que termina siempre que no sea bien tratada en complicaciones. Y que el uso de insulina en la diabetes tipo 2 es probablemente el camino en algún momento, porque las células beta van muriendo por esa sobreestimulación o sobreexigencia que le produce el hecho de tener la glucosa elevada, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, hay demasiados caminos intrincados hay entre la obesidad y la diabetes. Bueno, para explicarnos un poquitito lo que está contando la doctora aquí, ¿verdad? A lo mejor con un ejemplo es un poco más claro, porque a veces es difícil de verlo así. Vamos a suponer que un paciente viene al consultorio de cirugía bariátrica con a lo mejor 200 kilos, vamos a decirle, ¿verdad? Y ese paciente viene ya con una diabetes que fue diagnosticada recientemente, que todavía no tiene ninguna complicación asociada a ella. Y este paciente se opera de la obesidad y de la diabetes. Se hace una cirugía bariátrica, específicamente un bypass. Entonces ese paciente, antes de completar su descenso de peso, ya va a revertir su diabetes. Eso quiere decir dos cosas. Uno, que la cirugía funciona no necesariamente a través de la pérdida de peso, ¿verdad? No necesariamente. Eso es lo que me gustaría puntualizar aquí, ¿verdad? No necesariamente el paciente tiene que perder primero todos los 120 kilos que le sobran para controlar su diabetes. Muchos de esos pacientes, inclusive dentro de las primeras 2 semanas, a veces ya controlan su enfermedad, ¿verdad? Aquellos que son más mejor seleccionados, vamos a decir. Así mismo, y es evidente. Nosotros ya no usamos, por ejemplo, insulina en pacientes que usaban insulina, y ya la siguiente semana ya no necesitan insulina, y muchísimos pacientes ya no necesitan ninguna medicación. De hecho, la definición de reversión de la diabetes es el hecho de no necesitar más utilizar ninguna droga y que los niveles de glucosa estén por debajo de los de diagnóstico de la diabetes. Sí. Y esta reversión tiene otra vez varios tipos, en el sentido de que puede ser una reversión parcial, ¿verdad? Que puede ser que necesite utilizar, por ejemplo, metformina, o una reversión total, vuelve a la normalidad, y puede ser una reversión que dure cierto tiempo y después el paciente vuelve a tener diabetes, sobre todo si vuelve a subir de peso aún con el bypass, ¿verdad? Sí. Hay que entender eso también. Pero de todas maneras, un paciente que a lo mejor fue diagnosticado con diabetes a los 30 años, ¿verdad? Y usted le decimos nosotros que con su cirugía esa diabetes va a esperar para volver a aparecer hasta los 45, bueno, ya le damos 15 años a ese paciente como para que sus complicaciones no aparezcan. Y eso no tiene precio, sí. No tiene precio a nivel de organismo, ¿verdad? Porque la diabetes produce un daño en los vasos más pequeños, y produce un daño renal, un daño en la retina, en el ojo, en los nervios. Entonces siempre le digo al paciente, tenés una oportunidad, una chance, una ventana de tiempo en la cual la cirugía bariátrica puede ayudarte a revertir.
y no deberíamos perder esa ventana de tiempo si es que de verdad podés hacerlo, ¿verdad? Y normalmente se convence el paciente, el joven, el que ya leyó, el que ya vio un pariente, un familiar, un amigo que se operó, realmente es como que tienen una esperanza de volver otra vez a la normalidad. Sí. Esa palabra normalidad es lo que es importante, ¿verdad? Porque hay pues muchos mitos aquí alrededor de esto, ¿verdad? Donde todo el mundo opina al respecto como si fueran grandes expertos, ¿verdad? A lo mejor gente que ni siquiera tiene que ver con medicina se pone a dar charlas al respecto, ¿verdad? No sé, porque tuvo un amigo que una vez operó, ya sabe todo, ¿verdad? Sí. Entonces le dice a su familiar, le dice a su amigo, le dice a su compañero de trabajo, no te vayas a hacer eso porque esto te va a pasar, ¿verdad? Entonces eso vemos nosotros mucho, ¿verdad? En realidad un paciente que está bien, primero estudiado, por supuesto que seleccionado, preparado, porque hay que hacer una preparación, está bien operado, o sea, lo hizo en un servicio que se dedica habitualmente a esto, que hay unos cuantos en el país, podamos hablar al respecto. Y sobre todo que está bien acompañado, debería de tener una calidad de vida normal. Eso quiere decir que ese paciente, dentro de ciertas limitaciones, vamos a decir, tendría que poder comer básicamente de todo. Es más o menos así la cuestión, ¿verdad? No que le prohíben nada a los pacientes. No. Yo quiero decir que fundamentalmente es el equipo multidisciplinario el que hace que el paciente tenga una buena calidad de vida después, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos hincapié en la primera consulta, antes de que siquiera se ponga la fecha para la cirugía, es que operarse es un paso, no es la solución, pero sí es la mejor herramienta que tenemos ahora para disminuir de peso y permanecer con esa disminución de peso a lo largo del tiempo. Con eso nosotros hacemos maravillas. Lo que es interesante es que hay que seguir el seguimiento médico, digamos, porque tenemos que consumir X monto de proteínas para mantener bien nuestras proteínas. Tenemos que tomar suplementos para poder lograr que los micronutrientes estén a niveles normales y ver que entonces el paciente tiene una vida saludable, se ve rozagante, se siente fuerte, tiene una concentración que antes no tenía, duerme mejor, tiene una vida social y afectiva muchísimo mejor que antes cuando tenía su sobrepeso. Y nosotros vemos todos los días eso, y por eso yo siempre le digo a los alumnos de la universidad, a los residentes, que trabajar en endocrinología, en diabetología, en obesidad te produce muchos premios insensibles, intocables, ¿verdad? Porque vos le ves al paciente cambiando su vida para mejor en casi el 100% de ellos. Sí, la verdad que sí. Mejora muchísimo la vida de estos pacientes. O sea que si un paciente, tiene usted algún familiar, algún hermano, ustedes mismos, anímense a consultar, por lo menos a preguntar a ver cuál es lo que es la situación. Se puede, o sea, ¿es uno candidato, no es candidato? Hay que tener en cuenta también esto, ¿verdad? La cirugía bariátrica es un tratamiento médico. Primero, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene absolutamente nada que ver con estética. O sea, uno se opera para mejorar sus comorbilidades, que se llama. Una de ellas es la diabetes de la que estamos hablando ahora, ¿verdad? Y por lo tanto, al ser un tratamiento médico, lastimosamente no es para todo. O sea, si el paciente no es capaz de entender que tiene, primero, una enfermedad, que no es una cuestión solamente de voluntad, no es que yo puedo y yo voy a bajar de peso, ¿verdad? No es tan así. Y que encima tiene que hacer el seguimiento y que de ese seguimiento depende su buen resultado. Y entonces, bueno, hay otras terapias probablemente para esa persona que no se va a operar, a lo mejor va a ocupar el espacio de un paciente que sí está preparado o es apto, ¿verdad? Entonces, para saber todas esas cuestiones, es importante que uno acuda al consultorio. Hay un montón de vías para hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces, algo que dijiste que me llamó la atención, existe en el país, para que los pacientes sepan, una red integral de atención a la diabetes. Es así, ¿verdad? Así mismo. O sea, en todo el país nosotros tenemos especialistas que nos pueden hablar sobre este tratamiento. ¿Es cierto? Sí, que nos pueden hablar de este tratamiento en particular y de todos los otros tratamientos. Sí. Eso en el Instituto de Previsión Social, en el Ministerio de Salud también, pero personalmente puedo dar fe de la red integral de atención a la diabetes de IPS. Entonces uno puede consultar en casi todos los lugares donde el Instituto de Previsión Social tiene atención y recibir su medicación y recibir también, digamos, algún tipo de advice, de consejo sobre la cirugía bariátrica y en quienes sí funciona y en quienes no funcionaría, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo de que
el paciente tiene una bala de plata y una ventana de tiempo para poder resolver su diabetes, cuando sobre todo en los pacientes obesos y jóvenes. A eso yo pongo mucho hincapié en que deberíamos hacer una cirugía bariátrica, ¿verdad? Y sobre todo cuando no tienen todavía complicaciones. Sin embargo, los pacientes que ya usaban, por ejemplo, tengo pacientes que usaban 90 unidades de insulina por día, se operaron y dejan de usar la insulina, ¿verdad? Se quedan con pastillas. O pacientes que quedan con dosis bajitas. Por supuesto, nosotros le decimos, depende del tiempo de evolución de tu diabetes, es probable que vos no reviertas la diabetes, pero sí o sí vas a tener beneficios grandiosos, desde poder volver a caminar porque las rodillas no le permitían, o la columna porque tiene una hernia de disco, que tenemos pacientes así. Sí. Entonces, después gana muchísimo al perder ese peso. La verdad que es una cuestión sumamente apasionante porque tiene un montón de aristas, ¿verdad? Vamos a tocar también el aspecto psicológico de todo esto en otro programa hoy, ¿no? Pero nos toca ahora vender un poquitito. Vamos a darle otra vez espacio a nuestros presentadores, ¿verdad? Saben ustedes que bueno, nosotros formamos parte de un equipo multidisciplinario, así como el que estábamos hablando antes, que funciona en el ámbito privado por el momento. Y bueno, si uno no es subsidiario de atenderse en los servicios del Servicio de Previsión Social o en los servicios del Estado, puede acudir con nosotros. Ahí en el Zócalo está la manera de consultar. Bueno, vamos al corte y después volvemos. Nuo Aesthetic, depilación láser, vela 3D, plasma rico en plaquetas, trasplante capilar, mesoterapia, estética, botox, total face, micropigmentación capilar, bioestimulador de colágeno. Nuo Aesthetic. Centro de Tratamiento de Obesidad y Cirugía Bariátrica del Sanatorio Santa Julia. Es el primer y más grande y completo centro médico para el tratamiento de la obesidad del país. A cargo del Dr. Gabriel Paiva, ofrece a los pacientes con obesidad y enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión todas las alternativas de tratamiento. Aparte de la cirugía bariátrica, los pacientes también pueden encontrar todos los servicios necesarios para la preparación para la cirugía y seguimiento posterior. Centro de Tratamiento de Obesidad y Cirugía Bariátrica del Sanatorio Santa Julia. Nada Personal Producciones es una agencia y productora de televisión. También generamos contenidos para redes sociales, creamos spots publicitarios para radio y TV. Contamos con servicios de streaming, coberturas empresariales, conciertos, lanzamientos y congresos. Nada Personal Producciones, desde hace 15 años generando contacte con nosotros al 0971-333-104. El mañana empieza hoy y desde que saliste de tu casa te enfrentaste a una nueva realidad. Toda tu vida te preparaste para este momento. Estamos contigo en cada victoria y te damos las mejores herramientas para alcanzarlo. Desde hace 19 años, en la Uninter formamos los líderes del mañana. Tu futuro empieza aquí.